hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la Iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Ya en las primeras comunidades cristianas, diversidad y unidad estaban muy presentes y era una tensión que debe resolverse en un plano superior. Más aún, para avanzar por el camino de la fe, necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas. No como algo que confunde o que molesta, sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezca como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales. Tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe, la refuerzan, no la dividen. Si nos guiamos por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica. Pueden sentarse. Mis queridos hermanos y hermanas, seguimos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, la semana de revelación de nuestro Señor Jesucristo. El evangelista va marcando días, como los primeros días del ministerio de Jesús después del bautismo, y aquí tenemos ese momento de manifestación a través de Juan el Bautista, que indica a Jesús. Está con dos de sus discípulos, el Bautista, y señala a Jesús cuando él llega. Este es el Cordero de Dios. Fijando los ojos en Jesús, dice aquí el evangelista, la mirada puesta en Jesús, y la mirada que también indica la fe, la mirada, los ojos de la fe, que nos permiten reconocer quién es Jesús. Y San Juan lo presenta como el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Y sus discípulos, que son Andrés, como nos dice aquí enseguida, y el mismo Juan, apóstol y evangelista, que aunque no se diga, la tradición de la Iglesia lo encuentra aquí, ¿verdad?, presente como el autor de este Evangelio, que pone su anotación ahí. Eran como las 4 de la tarde, dice ahí, o sea, es un testigo que está escribiendo esto también, ¿verdad? Y bueno, ellos son los primeros que siguen a Jesús y le preguntan: ¿dónde vives? El Señor les dice: vengan a ver. Vengan a ver lo vamos a reencontrar en el pasaje siguiente del Evangelio de mañana también. Ven y lo verás, ¿no? Aquí, vengan a ver, vengan a ver. El cristianismo no es una ideología, es una serie de ideas, de doctrinas, así, aunque estén muy bonitas, ¿no?, y muy organizadas. El cristianismo es el encuentro con una persona, que es Cristo. Entonces, el cristianismo, un verdadero cristiano, es una persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Eso es lo que nos hace ser cristianos a nosotros, ¿eh?
el encuentro con la persona de Jesucristo vivo, con Él, encontrarnos con Él. Por eso, en este Evangelio de San Juan y en sus cartas se habla mucho de esa experiencia. Vengan a ver. O sea, es una invitación a tener una experiencia con Jesús, a estar con Jesús, a compartir la vida con Jesús. Esa es la vivencia de fe. Por eso, ¿verdad? Por eso cuando, por ejemplo, cuando alguien va a recibir un sacramento, no es simplemente decir, pues ya cursó toda la catequesis, ya terminó, ya se lo sabe todo, padre, ya, dele la comunión o la confirmación o bautícelo porque ya se lo sabe todo. No, es una experiencia de vida con Cristo, es un estar con Cristo. Es más, yo les podría decir que yo le daría más la comunión así a alguien que yo veo que está viniendo frecuentemente aquí a la iglesia y que a lo mejor ni en catequesis está, ¿verdad? Pero que yo veo que participa, que ora, que responde en la misa y pues que ya tengo yo la garantía de que esa persona tiene una fe, ¿verdad? Y yo sé, y además puedo preguntar y saber cómo se comporta y se comporta como un cristiano, ¿verdad? En el ambiente donde está, etcétera, ¿no? Entonces, es una experiencia de vida, una experiencia de vida. No es solamente una cuestión de conocimiento intelectual, de saber cosas. Porque, por ejemplo, hay algunos jóvenes que cuando van a hacer las confirmas se ponen a estudiar, ¿no?, el catecismo. Y entonces se van aprendiendo. No se sabían el credo, se lo van aprendiendo, mandamientos, sacramentos, todo. Ahí van estudiando intensamente, ¿no? Como quien va a hacer un examen nada más. Pero no se trata de eso, se trata de una vida, ¿verdad? Una vida con el Señor, querer estar con el Señor. De eso se trata, eso es lo más importante. Entonces, vengan a ver, dice Jesús, vengan a ver. Dice luego el evangelista, fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. ¿Sí? Vieron dónde estaba, dónde moraba. En el texto griego es solamente un verbo, es el verbo meno, que quiere decir permanecer, que se traduce aquí como vivir, dónde vives, dónde moras, dónde permaneces, todo eso. Entonces ellos se quedaron con él ese día. Y vean aquí la anotación del evangelista. Eran como las 4 de la tarde. Eran como las 4 de la tarde. San Juan nunca se olvidó de ese día. Ya era discípulo del Bautista. ¿Sí? Pero ese momento donde él se encuentra con Cristo y comienza a vivir con Cristo, le cambia la vida y no se le olvida ese momento donde el Señor lo llamó y él comenzó a estar con él, ¿verdad? Es el discípulo amado del Evangelio, San Juan. Entonces nos llama a eso. Por eso él puede escribir ya siendo viejo, años después, dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos y hemos contemplado, lo que tocamos con nuestras manos, lo que hemos oído, porque la vida se ha manifestado. Eso que hemos visto y oído, les damos testimonio para que ustedes estén en comunión con nosotros. O sea, alguien que ha tenido la experiencia de vida con Jesucristo y que puede dar testimonio de Jesucristo. También Andrés ha tenido la experiencia con Cristo, ha estado con Cristo, y entonces puede ir a llamar a su hermano Simón y le dice esto, ¿verdad? Dice, hemos encontrado al Mesías. O sea, quien ha tenido la experiencia con Jesús puede dar testimonio. Hemos encontrado al Mesías. Mañana también va a reaparecer hemos encontrado en labios de otro apóstol, de Felipe, pero aquí es Andrés que dice, hemos encontrado, como alguien que ha andado buscando
una persona que ha andado buscando algo, ¿verdad? Y con mucho afán, ya encontré lo que estaba buscando, ya. O como alguien que sabe que muchos están buscando eso y les avisa, ya lo encontré, vengan, es en tal lugar, ¿no? Aquí lo encuentran, tal cosa, ¿no? Pues aquí es encontrar al Cristo, encontrar al Mesías, y es una alegría que llena el corazón. Entonces lo lleva a donde está Jesús, y Jesús le indica que se va a llamar Kefas o Pedro, que quiere decir roca, piedra, eso. Bueno, hermanos, pues el Señor nos convoca en este tiempo de Navidad. No ha terminado la Navidad, ¿verdad? Todavía seguimos en tiempo de Navidad. Vendrá la fiesta de la Epifanía, de los magos que vienen de Oriente a adorar al Señor este domingo, y el lunes la fiesta del bautismo del Señor. Entonces todavía estos días son días del nacimiento de Jesús, son días de gracia, son días de mucha bendición, son días de revelación de Dios, donde se da a conocer Dios, se nos manifiesta y nos invita a nosotros también, a partir de la experiencia que tengamos con Cristo, a llevar a otros a ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Llevar esa alegría de haber encontrado a Cristo, encontrar como esa parábola del tesoro escondido. Quien encuentra un tesoro lleno de alegría, vende lo que tiene y se queda con ese campo donde está el tesoro. Bueno, también nosotros, esa alegría, ese gozo de habernos encontrado con Cristo y compartir eso con tanta gente que está pues necesitada de Dios. Que así sea. Encontramos con el jefe del área de salud municipal, doctor Fabio Tinoco. Se han reportado ya 2 variantes de COVID-19 en 2 pacientes que se encuentran internados en el hospital Escuela, y el día de hoy ustedes están ya girando instrucciones en diferentes centros de salud aquí en el municipio de Lanchito para que tomen las medidas necesarias para así prevenir lo que es esta variante de COVID en nuestro municipio. Bueno, gracias por el espacio. Sí, para comenzar, recordemos que dadas las condiciones climatológicas que se han dado en el país, los diferentes frentes de frío, incluso hay uno pronosticado para esta semana, las enfermedades de las vías respiratorias son más propensas, ¿verdad? Y en eso se incluye COVID, que la facilidad con que se puede transmitir el virus ya hemos visto que es muy fácil. Entonces se le hace un llamado a la población que se acude a lugares donde que no ventilen mucho el aire, que vayan a estar pegados unos con otros, y si incluso, o sea, asisten a una consulta, a un establecimiento de salud, lo adecuado es que mientras esperan y que se les atiendan, usen su mascarilla, ¿verdad? Esto ya es responsabilidad de cada persona, pero se le hace un llamado para que las enfermedades de las vías respiratorias, así como la influenza y el COVID, no se eleven. Recordemos que aquellas personas que en el país no han recibido ninguna de las dosis contra COVID, pues la enfermedad puede ser un poco más fuerte que con las personas que están vacunadas, que tienen todas sus dosis. Entonces se le hace un llamado a la población de que acudan a las unidades de salud, que no vayan a esperar como la vez pasada de que se nos vencieron los lotes, salimos a querer aplicar las vacunas casa por casa contra el COVID, nadie se las quiso aplicar, se venció el lote, y ya cuando el lote estaba vencido, que ya no teníamos en el municipio, pues la gente la andaba buscando. Entonces que no esperen eso, que se acercan a las unidades de salud a aplicarse su primer dosis de vacuna si nunca se ha vacunado, porque ya vimos, como usted lo menciona, hay 2 personas ingresadas en el hospital Escuela. ¿Por qué? Porque posiblemente estas personas nunca se vacunaron o no terminaron su esquema de vacunación. Entonces que se acerquen a las unidades, si van a ir a consulta, utilicen sus mascarillas, ya cuando salgan a lugares abiertos pues se la pueden quitar si lo desean, pero durante visita en las unidades de salud lo más adecuado es que utilicen las medidas de bioseguridad. Algo muy importante que también ustedes están dando a conocer como recomendaciones, que en el municipio de Lanchito se cuenta con la vacuna Pfizer para que estas personas puedan aplicarse su esquema correspondiente en cuanto a la vacunación y así poder evitar lo que va a ser
masivo contagio de COVID y que esta enfermedad no pueda cobrar vidas como anteriormente. Exacto, nosotros en este momento en el municipio tenemos la bivalente, todas aquellas personas que tienen alguna enfermedad de base, hipertensión arterial, asmática, diabéticas y lupus eritematoso sistémico, enfermedades que atacan o debilitan el sistema inmune de nosotros, pues son candidatas a que se apliquen la bivalente, que sería ya su dosis única. Si estas personas ya tienen 2 monovalentes y se aplican la bivalente, ese ya termina su esquema de vacunación. Entonces acérquense a los establecimientos de salud, porque actualmente contamos con dosis, para que si usted es de los que no ha terminado su esquema, pues tiene la oportunidad de terminarlo. Iniciamos este año 2024 y es importante un mensaje para toda la población y más que todo dirigido por parte del padre Gilberto Chávez, que es el cura párroco de la parroquia San Jorge de esta ciudad, la Iglesia Católica. Padre, dirigir un mensaje para todos este pueblo de Olanchito y para todos aquellos que nos van a ver también por las redes sociales y por lo que es este medio de comunicación. Bueno, pues desearles a todos un feliz año nuevo. Nos encontramos todavía en el tiempo navideño, tiempo litúrgico de Navidad. Viviremos la fiesta de la Epifanía, la manifestación del Señor a todas las naciones, a todos los pueblos, una salvación que está destinada a toda la humanidad y que lo vemos en esos magos que llegan de Oriente para adorar al niño recién nacido en Belén. Y vamos a finalizar este tiempo con la gran fiesta del bautismo del Señor. Entonces desear que este tiempo sea de mucha bendición y el comienzo de este año también, como le pedimos a Dios en las misas de Año Nuevo, las misas del 1 de enero, de la solemnidad de Santa María Madre de Dios, le pedimos a Dios que les conceda una copiosa bendición, una bendición muy abundante, que los conserve sanos, que los conserve sanos y salvos a lo largo de todo este año. Es decir, que gocen de buena salud, pero también no solo salud corporal, sino también espiritual, ¿verdad? Salvos, la salvación que Dios nos trae, pues que la puedan recibir, que la puedan vivir, que puedan estar en esa relación con Dios, en esa amistad con Dios. Y también en esa bendición se pide mucho las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad, y creo que también es algo que hay que pedirle a Dios que en el año vayamos desarrollando, ¿verdad? Mayor fe, una esperanza que sea firme, inconmovibles ahí en esa esperanza y eficaces en la caridad. Un tiempo, este año, una oportunidad que Dios nos da también de servir a los demás, de amar más a Dios y de amar más a las personas, a los hermanos, a los enfermos, a los vulnerables, a los excluidos de la sociedad. Y también invitarles a trabajar a lo largo de todo este año, pues para crear una sociedad más pacífica. Hemos vivido también la Jornada Mundial de Oración por la Paz, entonces una sociedad más pacífica, una sociedad más fraterna, una sociedad más solidaria, y esa es tarea nuestra. También exhortar mucho a la comunidad para que en este año cuidemos más nuestra casa común, el cuidado del medio ambiente, la ecología, por ejemplo, plantar árboles, ¿verdad? Reforestar, sería una tarea que deberíamos de proyectar nosotros, y también evitar pues contaminar, ir reduciendo el consumo de cosas que contaminan, también por ejemplo los desechables, que todavía se siguen usando mucho aquí en Olanchito, en Arenal. Ojalá tomemos medidas para ir ya erradicando eso y ver alternativas que nos puedan ayudar a tener un mayor cuidado de nuestra casa común. Yo he visto que hay algunas agrupaciones que ya han tomado esta decisión, y nosotros también en algunos sectores ya se tomó
la decisión de no usar ya, o sea, como una norma, no usar ya desechables, y buscar opciones, ¿verdad? De tener alguna vajilla que podamos estar lavando, reutilizando, porque hay que ir dando pasos concretos en el cuidado de la casa común. Entonces desearles eso y que el año sea de mucha bendición, enviarles un gran abrazo, deseando que en sus familias reine esa paz y ese amor que Cristo, nuestro Salvador, nos vino a traer. Que Dios los bendiga. Queridos hermanos y hermanas de la parroquia San Jorge, me es muy grato saludarles en los primeros días de este año 2024 y también pues en los últimos días de la Navidad. Deseo que ustedes y sus familias la estén pasando muy bien, que Dios les bendiga abundantemente y que les traiga bendiciones abundantes también en este año que estamos iniciando. El motivo de mi comunicación con ustedes en este momento es para dar a conocer que el próximo sábado 20 de enero vamos a tener un taller de formación para los ministros extraordinarios de la comunión. Será a nivel parroquial, así que a través de este medio invitamos a todos los ministros y ministras de la Eucaristía de todo nuestro territorio parroquial para que nos acompañen ese día, sábado 20 de enero. Daremos inicio a las 7 de la mañana y terminaremos a las 4 de la tarde, primero Dios. Será en la sede parroquial, en el templo parroquial y en el salón parroquial adjunto. Aquí les esperamos. Faltan pocos días ciertamente, pero queremos avisarles desde ahora, exhortarlos, invitarlos para que nos acompañen a este taller, a este día en el que vamos a recibir formación importante para nuestro ministerio. Tal vez hace algún tiempo que no nos reunimos como parroquia, como ministros, y es la oportunidad, empezando el año, de retomar nuestra formación permanente en el ministerio tan importante y tan hermoso al cual el Señor nos ha llamado y en el cual servimos a la Iglesia, a nuestros hermanos enfermos. Les invitamos, pues, les exhortamos para encontrarnos ese sábado 20 de enero. Si algunas personas tuvieran alguna dificultad grave para regresar a las 4 de la tarde a sus comunidades, también podemos apoyarlos aquí con algún hospedaje, de tal manera que nadie se quede, ningún ministro extraordinario se quede sin participar en este evento importante a nivel parroquial, por esos motivos. A todas las demás personas, a nuestros hermanos y hermanas, miembros de esta parroquia, les pedimos sus oraciones por los frutos espirituales de este taller, de este encuentro parroquial de los ministros extraordinarios. Que Dios les bendiga abundantemente, que nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Concepción, les siga bendiciendo y que sigan viviendo plenamente estos últimos días de la Navidad. Hasta pronto, Dios les bendiga. La noticia del día es gracias a Budget Rent-A-Car. Desde el 11 de marzo del año 2020, que la Secretaría de Salud confirmó al paciente cero con diagnóstico de COVID-19, al día de hoy se superan los 472,000 casos de esta patología, registrando más de 11,000 decesos. Y si bien es cierto que los primeros 2 años de pandemia fueron los más críticos porque el luto tocó la puerta de decenas de familias, la calma también llegó cuando los contagios se redujeron a 0 en su momento. Pero en este nuevo año, después de estar por varias semanas sin reportar ingresos por esta enfermedad en los diversos hospitales del país, se reportan 2 ingresos en el Hospital Escuela. Así lo expresa el doctor Franklin Gómez. Sabíamos que íbamos a tener muchas variantes de COVID, puesto que el virus, una proteína, tiene que buscar la manera de subsistir en el tiempo dentro del ser humano, porque ocupa un ser vivo para eso. Y esta nueva variante, pues como consecuencia de su evolución,
se está presentando. Tenemos un niño ingresado por COVID, un adulto ingresado por COVID. Según explica el epidemiólogo Tito Alvarado, el virus del SARS-CoV-2 ha mutado varias veces y nos recuerda cuál es la nueva cepa que puede estar en Honduras. Ya se está hablando de esa cepa J1 o 2 o algo así, que ha invadido Estados Unidos casi en la totalidad, México y algunos países de Latinoamérica, y creo que está en Honduras, aunque no se ha podido comprobar porque no estamos los reactivos, pero partamos de que ya la tenemos. La vacunación ha sido parte fundamental para hacerle frente al COVID-19. Por lo tanto, el jefe de la región metropolitana de la salud del Distrito Central, el doctor Gilberto Ramírez, se refiere al porcentaje de inoculación que se contabiliza en esta región. El porcentaje fue altísimo. Ya ahorita con los refuerzos el porcentaje de vacunación ha variado entre un 40%, ¿verdad? Eso también nos hace pedirle a la población, sobre todo a aquellas personas de los grupos en riesgo, adultos mayores, a los niños, los padres, por tanto, que puedan acudir a los establecimientos de salud para poder continuar ampliando la cobertura de vacunación a través de esos refuerzos. En el Hospital Escuela hace 2 meses que no se registraban ingresos hospitalarios por el nuevo coronavirus, pero hoy esa realidad cambió. Al igual se están atendiendo pacientes en los centros de salud. Y por esta nueva amenaza, el epidemiólogo Kenneth Rodríguez hace la recomendación de volver a las medidas de bioseguridad. De volver a utilizar la mascarilla en determinados espacios, especialmente en aquellos donde se aglomera una gran cantidad de personas. Y estos pueden ser centros comerciales, pueden ser iglesias, aeropuertos, así como las personas que visitan hospitales, tanto públicos como privados, y los diferentes establecimientos de salud deben de utilizar la mascarilla de manera obligatoria. El último informe del año 2023 que presentó la CESAL contabilizó 7.541 casos de COVID-19 y 60 decesos. Dadas las circunstancias, es propicio recordar que los síntomas de este virus son falta de aire o dificultad para respirar, dolores musculares, escalofríos, dolor de garganta, goteo de la nariz, dolor de cabeza, dolor en el pecho, pérdida del sentido del gusto u olfato, acompañado de fiebre. La presidenta Xiomara Castro prometió que en el primer mes de su mandato se derogarían las sedes, consideradas por muchos como inconstitucionales. Aunque en un primer momento parecía que esto sería una realidad, la respectiva derogatoria no se ratificó en la subsiguiente legislatura en el Congreso Nacional, y lo antes dispuesto quedó sin valor y efecto. Así lo recuerda Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional. Bueno, si alguien cree que fueron derogadas, que vaya a decirles que se vayan del país y que están derogadas. Pero yo escucho a funcionarios del gobierno, incluso hay un subsecretario o un encargado de ese tema específicamente en la Presidencia de la República, que jurídicamente no pueden hacer valer ninguna tesis porque el Congreso no cumplió con el mecanismo de derogación constitucional. Mientras esto se da, el discurso gubernamental sigue versando sobre la ilegalidad y los que están a favor defienden estas empresas por la generación de empleo que brindan. Lastimosamente no cederán, así lo avisó el analista Jaime Rodríguez. Lastimosamente las posiciones antagónicas cada día se ven más fuertes. Libre no quiere ceder y el Partido Nacional tampoco cederá, o mejor dicho la oposición. Lo que no entiende el partido en el poder es que el Congreso no lo tienen de forma absoluta. El pueblo dio un mandato para que no tuviesen un poder absoluto. Y si no tienen la capacidad de llegar a consensos, pues simple y sencillamente no van a poder avanzar. Esta tarea de la derogación le correspondía a los diputados del Congreso Nacional, pero fueron incapaces de ponerse de acuerdo. Ahora la responsabilidad recaerá sobre la Corte Suprema de Justicia, aunque para el economista José Luis Moncada, la Corte ya se ha pronunciado y no deben ser derogadas. Mire, la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció en 2 ocasiones, ¿verdad? Entonces, una nueva pronunciamiento no tiene sentido ni tiene asidero legal. Yo creo que
en términos generales la mayoría de los hondureños ya comprendieron que la sede está generando trabajo, que si hay que hacer algunas reformas a la ley, pues yo creo que el 2024 sería un análisis que corresponde a una reforma de la ley, eliminar lo que creen que está en contra de la soberanía y la Constitución y que sigan operando, porque las 3 sedes están generando inversión, desarrollo y fuentes de trabajo. El numeral 445 del Yucat nos ilumina en este tema al aclararnos que la Iglesia siempre ha enseñado el principio de la prioridad del trabajo sobre el capital, como lo decía San Juan Pablo II. El dinero o el capital lo posee la persona como una cosa. El trabajo, por el contrario, no puede separar del hombre que lo realiza. Por eso, las necesidades elementales de los trabajadores tienen prioridad sobre los intereses del capital. Esto en relación a la polémica de las sedes. No hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la Iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Ya en las primeras comunidades cristianas, diversidad y unidad estaban muy presentes y era una tensión que debe resolverse en un plano superior. Más aún, para avanzar por el camino de la fe, necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas. No como algo que confunde o que molesta, sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezca como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales. Tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe, la refuerzan, no la dividen. Si nos guiamos por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica. El Papa Francisco sigue con profunda preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de su libertad por las autoridades. Al término de la oración mariana del Ángelus, en el primer día del nuevo año 2024, el obispo de Roma manifestó su cercanía en la oración. Sigo con profunda preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de su libertad. Expreso a ellos, a sus familias y a toda la iglesia del país mi cercanía en la oración. A la oración insistente invito también a todos ustedes aquí presentes y a todo el pueblo de Dios, mientras espero que se busque siempre el camino del diálogo para superar las dificultades. Recemos hoy por Nicaragua. En el primer rezo mariano del Ángelus del nuevo año 2024, el pontífice también invitó a crecer en el amor manso, silencioso y discreto que genera vida y abrir caminos de paz y reconciliación en el mundo. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. En la actividad del Papa Francisco de estos 7 días, nos encontramos con su acción de gracias por el año 2023 y la plegaria a la Virgen María por el año 2024, junto a su incesante llamado por la paz, y la continuación de su catequesis sobre los vicios y las virtudes. El pontífice dirigió al final del 2023 la oración de las primeras vísperas y Te Deum en la Basílica de San Pedro. Reflexionando, tomó el ejemplo de gratitud y esperanza de la Virgen María, Madre de Dios. El cristiano, como María, es peregrino de esperanza.
El Papa presidió la Santa Misa en la solemnidad de Santa María Madre de Dios y la 57ª Jornada Mundial de la Paz en la Basílica de San Pedro. En su homilía invitó a los fieles a consagrarse a la Santísima Virgen y deseó que el nuevo año esté lleno de la consolación del Señor, que este año esté colmado de la ternura materna de María, la Santa Madre de Dios. Ella es el punto de llegada de tantas personas y generaciones que gota a gota han preparado la venida del Señor al mundo. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Luego de rezar el Ángelus en la Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero, el obispo de Roma destacó las iniciativas a favor de la paz que se desarrollan en estos días e invitó a no olvidar a las regiones devastadas por los conflictos. El 3 de enero, en su primera audiencia general del 2024, el Santo Padre continuó con su ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes. Queridos hermanos y hermanas, en esta segunda catequesis sobre las virtudes y los vicios, meditamos sobre el combate espiritual. Toda nuestra vida es una lucha, marcada por los contrastes y tentaciones que son necesarias para avanzar en el camino de la virtud, pues nos ponen de frente a la realidad de nuestra pequeñez. Quien considera que ya ha conseguido cierto grado de perfección, que no necesita conversión, que no necesita confesarse o que no vale la pena el esfuerzo, vive en la luna, vive en la oscuridad y no distingue el bien del mal. Por el contrario, debemos pedir a Jesús que nos dé la capacidad y la fuerza de confrontarnos con nuestra debilidad, la valentía de abandonarnos a su misericordia y la sensatez de no bajar la guardia en este esfuerzo. El enemigo está al acecho y hay que estar alerta para no dejarse engañar.